La mañanera de Ángel correspondiente al jueves de la semana en curso. Jueves 10 de diciembre del año 2020. Voy a comentar con usted hoy algo que recién sucedió ayer por la noche. El Senado de la República tuvo a bien aprobar una iniciativa para modificar la ley de Banco de México. Ahorita le explicaré a usted en qué consiste esa iniciativa o ese cambio. Antes, quiero decirle a usted que uno de los grandes logros del gobierno de Carlos Salinas fue precisamente promover y que el Congreso aprobara la autonomía de Banco de México. A partir de ahí se da un cambio cualitativo en la relación entre el gobierno federal y el Banco de México. La Constitución establece de manera clara e indubitable que Banco de México no debe otorgar crédito primario al gobierno federal. Quizá le suene a usted rara esa expresión crédito primario, pero si yo le digo que no debe echar a andar la maquinita para financiar el déficit del gobierno, ya la cosa se aclara. A partir de la aprobación de la Ley de Banco de México y la reforma constitucional que la hace posible, muchas cosas cambiaron. De hecho, había empezado el cambio a fines del gobierno del presidente Miguel de la Madrid y esos cambios se consolidan en el gobierno de Carlos Salinas. La apertura se consolida, la incorporación de México a la globalidad de igual manera, de tal manera pues que el nuevo modelo económico, la apertura de la economía frente a la sustitución de importaciones o aquel modelo de economía cerrada, había tomado visos de legitimidad. Una nueva etapa pues del país en materia monetaria empieza cuando se le concede la autonomía a Banco de México. A partir de ahí, el Banco Central se consolida como un instrumento importantísimo para mantener a raya la inflación y sobre todo para obligar la Constitución, que no el banco, sino es un mandato constitucional, trabajara de acuerdo con normas que habían probado ser exitosas en casi la totalidad de los países del mundo. Prácticamente el siguiente gobierno, el presidente Zedillo, vio y continuó con el fortalecimiento de esa autonomía y los gobiernos sucesivos también actuaron en consecuencia. En el año 2000 llega el presidente Fox o el candidato Vicente Fox Quesada y tiene el gran acierto de nombrar al doctor Francisco Gil Díaz, uno de los mejores secretarios de Hacienda que hemos conocido en los tiempos, vamos a decir, modernos, desde 1950 o 60 a la fecha. Y la autonomía de Banco de México continúa consolidándose y rindiendo frutos. El control de la inflación nos lleva o llevó a muchos a olvidar aquella época negra cuando registramos inflaciones acumulada anualmente en los últimos 12 meses alrededor del 160%. Pero nadie pensaba en esos años o en esos tiempos cuando la inflación era el 3, el 4 o el 5%. De tal manera pues que esa normalidad monetaria se convirtió en parte del paisaje. Todavía con el cambio del presidente Fox al presidente Calderón se sigue manteniendo eso, no se diga con la llegada del presidente Peña. Sin embargo, llega un gobierno que lo menos que le interesa es mantener la autonomía de Banco de México, aun cuando de dientes para afuera dice que la respeta. Algunos de los personeros de López, algunos de ellos del Partido del Trabajo,
cuya característica principal es la ignorancia en materia monetaria y segundo, la abyección, el servilismo ante el poderoso en turno para obtener beneficios mil, pero también algunos integrantes de ese partido, saltimbanquis de la política, que brincaron del PRI a este, al otro, y aterrizaron como quien recibe cascajo, ahí aterrizaron en Morena. Uno de ellos es el senador Monreal, un hombre formado en el PRI, un priista de toda su vida, un hombre hábil, ducho para la maniobra política y que hoy se presta a lo que quizás sea la peor maniobra política del gobierno de López. Han intentado pasar por buenas algunas intenciones de querer disponer de las reservas de Banco de México, que no del gobierno federal ni del pueblo, como dijo López, son reservas que pertenecen al Banco de México como institución autónoma, como institución del Estado mexicano, no de gobierno alguno. Las reservas tienen una función fundamental y Banco de México, al paso de esos 25 ya para 26 años de autonomía, se ha consolidado como uno de los mejores bancos centrales del mundo, donde su recurso humano es reconocido por unos y otros por su calidad, su profesionalismo y su entrega a una tarea que constitucionalmente está bien definida. Sin embargo, el más reciente ataque al Banco de México y su autonomía es una iniciativa que tiene por objeto hacer que Banco de México compre, para ponerlo de manera simplificada, dólares o divisa extranjera, pero fundamentalmente serían dólares en el mercado. No que Banco de México personal, vamos a decir, en su oficina y llegue usted a vender dólares, sino a través del sistema bancario mexicano. Se aduce que los paisanos, que los que traen los migrantes, la verdad es que es un mal intento de querer encubrir otros propósitos. Este año es posible que tengamos una entrada de remesas cercanas a 40,000 millones de dólares. Pero hay que aclarar esto también. La casi totalidad de esas remesas, de esos recursos que traen los paisanos que envían a sus familias, la casi totalidad se hacen mediante transferencia electrónica. No son movimientos en efectivo. Quizá cuando vienen en diciembre puedan traer alguna cantidad que no tiene mayores problemas, no es de significación, pues. Muy bien. Pero sale esta iniciativa de manera sospechosa y empieza a hacerse rolar en el Senado, y aprovechando la aritmética que tiene Morena ahí, intentan pasarla como si fuera algo inocuo. Hay una reunión donde está por un lado del Senado el senador Armenta, presidente de la Comisión de Hacienda, y funcionarios de Banco de México. Ahí se les dio una clara y larga explicación de los riesgos en que se colocaría la banca central de aprobar esa iniciativa. Se dio la apariencia de que se habían aceptado esos argumentos del banco. Sin embargo, no fue así. Tal y como se comporta Morena, fue una actuación hipócrita para dar ayer, ya tarde, el golpe. Aprueba el Pleno de la Cámara de Senadores esa iniciativa. Algunos senadores se abstuvieron, muy pocos, pero la verdad es que participaron no solo Morena, sino otros partidos. No tiene caso mencionar eso ahorita por una razón muy sencilla. La iniciativa no ha sido totalmente aprobada. Falta el tránsito en la Cámara de Diputados. Tal parece que no será posible hacerlo en este periodo ordinario. Termina el día 15, que si nosotros hacemos las cuentas, hoy estamos a 10, el domingo sería 12,
lunes 14, no, perdón, hoy estamos a 10, que es jueves, el viernes 11, sábado 12, domingo 13, lunes 14 y el martes 15 se acabó el periodo ordinario. Eso enviaría esa iniciativa o la minuta que se elabora en el Senado a partir del 1 de febrero. Muchas cosas pueden pasar en esos 30 y tantos días. Sin embargo, la intención es clara. López se resiste a aceptar que la autonomía beneficia al país, beneficia a la economía y a la población entera, pero también beneficia a su gobierno. De continuar por este camino, y aprueban en Cámara de Diputados a partir del 1 de febrero esta iniciativa, el riesgo en el cual van a colocar a Banco de México es de pronóstico reservado. Pero a López y a Monreal y a todos los que como ellos se coluden para ¿cómo se puede decir?, para debilitar la autonomía y de esa manera dar el siguiente paso, obtener las reservas o parte de las reservas, dicen, para apuntalar la débil situación financiera de Pemex. Todo eso traería consecuencias desastrosas para la estabilidad económica del país. ¿Qué mueve a Monreal a hacer esto? ¿En realidad le preocupan los migrantes? No. Ya dije que las transferencias o las remesas que envían son hechas por vía electrónica. ¿Habrá alguien acaso interesado en que esos dólares que el narcotráfico trae a México y quieren que Banco de México sea, al final de cuentas, el que se exhiba ante el mundo como una institución, una banca central que voluntaria o involuntariamente apoya el lavado de dinero? No lo sé. Pero es evidente que la intención que tienen dañaría al país, debilitaría un esfuerzo que ya lleva más de 25 años. López está jugando con fuego. Monreal le está haciendo el juego perverso a López pensando en que con esa sumisión, con esa abyección de la cual hace gala hoy de manera peligrosa, le va a producir una candidatura a la presidencia que está muy lejos de alcanzar. Monreal no es el hombre de confianza de López, tampoco lo es Ebrard. Es la anticientífica Sheinbaum. Hagan lo que hagan los dos, se inclinen un día sí y otro también, no les va a resultar. Pero el que sí va a perder en caso de que en Cámara de Diputados se plieguen a esta estupidez en el terreno monetario, el que va a sufrir es el país, su economía y los mexicanos. Pero, ¿cuál es el peligro aquí? Que a López eso no le interesa. Así como no le interesan los contagiados ni los fallecidos en la pandemia, tampoco le interesa la autonomía de Banco de México. Es más, le hace daño para sus fines. Ya ha habido intentos y el gobernador, el doctor Alejandro Díaz de León, ha planteado con firmeza y claridad que establece la ley. Pero la única ley que respeta y ya está aprendiendo a levitar es la ley de la gravedad. Esa es la única ley que respeta López por el momento. Negros nubarrones se ven en el horizonte. Esperemos que el agua una vez más no llegue al río. Sin embargo, no estaría tan seguro de ello. Por lo pronto, debemos lanzar un llamado de atención a este despropósito, producto de la soberbia y el autoritarismo, ignorante en materia económica de López y por supuesto ignorante también en materia de política monetaria. Ya Gerardo Esquivel, subgobernador, que nadie podría acusar de contrario a la 4T, ya manifestó claramente que es un error esa iniciativa aprobada por el Senado. ¿Qué va a decir el inútil de Arturo Herrera? ¿Qué va a decir la nueva tesorera? ¿Qué va a decir la nueva subgobernadora que ha propuesto López? Vamos a esperar a ver qué sucede. Por lo pronto, espero que en Cámara de Diputados nada suceda y esto quede como una intentona más de un grupo de ignorantes que juegan con el destino del país.
Muchas gracias.